Hola, nos encontramos con el doctor Carlos Matute, al cual le agradezco la atención de poder entregarle la entrevista. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre los organismos constitucionales autónomos, doctor. La primera pregunta que me surge es: ¿qué son estos entes que quizá todavía no lo entendemos y cuáles son algunos de los que ya están operando y funcionando en el Estado mexicano? Bueno, los OCAS, organismos constitucionales autónomos, son una especie de poderes pequeños con respecto a los tres poderes de la Unión. ¿En qué sentido? Que sin ser los tradicionales poderes de la Unión tienen el mismo rango o el mismo nivel respecto a los tres poderes tradicionales, y el constituyente le asigna tareas diferenciadas. Actualmente hay 10 u 11 dependiendo de la clasificación que quieras tú hacer o dependiendo del autor. Incluso hay personas que no le reconocen a algunos esta entidad porque no están referidos expresamente en la Constitución como órganos autónomos constitucionales. En síntesis, es una transformación de la división clásica de poderes, de tal manera que ahora se distribuye ciertas tareas entre órganos distintos a estos tres poderes: el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Doctor, cuando yo iba en la primaria me acuerdo que me enseñaron como muy cantadito que existían tres poderes de gobierno, que existía o existe el poder legislativo, luego el ejecutivo y finalmente el judicial. ¿Con la entrada de los organismos constitucionales autónomos se rompe esta teoría? Bueno, en realidad la teoría clásica de los tres poderes es una teoría que gestó Montesquieu hace 2 siglos y un poquito más. Podemos decir que la teoría de montesquiana, se rompió desde el inicio. ¿Por qué puedo decir que se rompió desde el inicio? Solamente la adoptaron algunos países a partir del modelo norteamericano del presidencialismo, donde hay división tajante entre los poderes, pero el parlamentarismo es una no división entre los poderes. El parlamentarismo implica que el legislativo y el ejecutivo se reúnan en un solo órgano que se llama parlamento, corte o congreso, o como se quiera llamar dependiendo de la historia de cada país. Entonces podemos decir que la división tajante de poderes es algo verdaderamente extraño. Y una vez que se dio en Estados Unidos y se replicó en Latinoamérica, empezó a haber una suerte de cooperación entre los poderes. No está check and balance, está equilibrio entre los mismos, sino al contrario, una cooperación constante de los poderes, al grado que incluso en México, desde hace 60 años, hay una jurisprudencia que dice que la división de poderes en México es flexible, porque el poder ejecutivo puede hacer actividades legislativas, el legislativo ejecutivas, y el judicial también hace legislativo y también hace administrativas. En ese sentido la división es flexible. Entonces, si suponemos que la teoría montesquiana no es rígida, sino es flexible, pues realmente los órganos autónomos constitucionales pues no son tan extraños como parecieran. Incluso en los últimos años ha sido un movimiento mundial en donde hay órganos autónomos, agencias autónomas paralelas a estos poderes tradicionales que han proliferado en todo el mundo, con distinto nombre: en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania y en España. En España en particular, el ejemplo más claro es el Tribunal Constitucional. Pero hay muchos de estas naturaleza. Doctor, me surge una duda. Con la implementación de los organismos constitucionales autónomos, ¿no estaríamos hablando de pequeños superpoderes ejecutivos o judiciales o incluso legislativos? En realidad, el Estado actual ha generado superpoderes públicos. Y esa es la razón de crear los órganos autónomos constitucionales, los OCAS. ¿Por qué? Porque el OCA tiene como propósito limitar el poder del Ejecutivo, del Judicial y del Ejecutivo. Pero al mismo tiempo estos tres poderes tradicionales tienen que limitar a los OCAS para que estos a su vez no se conviertan en superpoderes. En realidad, si te fijas, es un juego, una constelación de autonomías que están en constante choque, limitándose mutuamente para beneficiar a la sociedad en su conjunto. Entonces puedes encontrar el caso en el que el Instituto Federal de Telecomunicaciones emite una resolución y el Poder Judicial se la revise. O
que el INAI emita resoluciones que no puedan ser de ninguna manera atacadas por ningún poder, salvo en cuestiones excepcionales, y el INAI tenga la cosa juzgada, que antes solamente correspondía al Poder Judicial. Pero tampoco es novedoso. Por ejemplo, el IMSS desde hace cerca de 80 años tiene el poder de cobrar contribuciones, que es un gran poder, vía cuotas obrero patronales. O sea, esta idea de que el poder del Estado se divida, se disgregue para controlarse mutuamente, es muy antigua. Entonces, el punto es cómo llegamos al mejor equilibrio técnico para que ningún poder se pueda convertir en un superpoder que afecte a la sociedad o al individuo. Es el punto fundamental. ¿Cómo? Este gran poder concentrado que le damos al Estado, que es un grandísimo poder, si se compara con lo que pasaba hace siglos, pues entonces, ¿cómo lo vas a controlar y hacer más eficiente? Yo creo que es una buena idea los OCAS, controlar el poder de los tradicionales, pero a su vez los tradicionales controlan el poder de los OCAS. Ok, gracias. Doctor, me surge una duda. Partiendo de que los organismos constitucionales autónomos se encuentran en proceso, algunos de reciente creación, en proceso de implementación, ¿qué clase de beneficios hemos recibido los ciudadanos de ellos? A ver, esta es una pregunta es una pregunta muy fina. ¿Qué espera el ciudadano, la sociedad civil, de la creación de las OCAS? Su simple existencia beneficia. Mira, ¿cómo? Pues simplemente limita al poderoso. Se crean las OCAS para que el gobierno no realice directamente las elecciones y se las da al INE, para que el gobierno no controle política monetaria y política fiscal, y la política monetaria se la da al Banco de México, para que el gobierno no controle la información sustancial que tiene que utilizar la economía, la política y los estudios, y no pueda favorecerse con la información, y la información se la da el INEGI. Y entonces, ese simple hecho de que se divida esta posibilidad de generar información y utilizar la información INEGI, gobierno, da muchos beneficios. Por lo pronto, confiabilidad. Que la información que se está generando en INEGI no tiene fines ni tintes políticos ni partidistas y que se puede confiar en ella. Eso es fundamental. O que las técnicas de medición de la educación que puede generar el INEE no tienen ningún propósito, ni el INE, que la información que puede generar el INEE no tiene ningún propósito ni sindical ni gubernamental, y que en último caso lo que se busca es mejorar la calidad de la educación. Esto en sí mismo es un beneficio. Ahora, ¿cómo se puede reflejar en la realidad? Pues tendrá que hacer un análisis contrafactual. ¿Qué pasaría si no existieran? Y eso es imposible probar. Si alguien los quiere eliminar, pues puede argumentar que no sirven para nada, pero es otra vez un análisis contrafactual. ¿Qué pasaría si no existiera el INE? ¿Podríamos confiar nuevamente en las elecciones como ya confiamos los ciudadanos, o creeríamos que todo son elecciones controladas por el gobierno para favorecer a los gobernantes? Por ese simple hecho, vale la pena que existan las OCAS. Doctor, finalmente, si usted tuviera una bolita de cristal para visualizar el futuro, ¿cómo ve el futuro de los organismos constitucionales autónomos? ¿Van a surgir más? ¿Se van a consolidar los que están? ¿Hacia dónde va estas nuevas entidades? Afortunadamente, nadie es capaz de conocer el futuro. Nadie. Si lo conociéramos, no estaríamos aquí, estaríamos comprando billetes de lotería. ¿Para qué? Para hacernos ricos. Mira, ¿se crearán más? ¿Desaparecerán algunas? No lo sé. Lo que sí podemos saber es que solamente van a existir en el tiempo aquellas OCAS que en la realidad demuestren que tienen un efecto positivo para la sociedad. ¿Por qué? Porque las autonomías tienen tres propósitos. Primero, existir. Después, sobrevivir, y finalmente trascender.
Si no logran sobrevivir porque otras autonomías las van limitando, tenderán a desaparecer. Y si esta autonomía no logra trascender y mostrarse como algo útil para la sociedad, tenderá a desaparecer. Y hay muchas autonomías que han desaparecido. Por ejemplo, ahorita una autonomía que está muy cuestionable es la de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que incluso está en un proceso de absorción al Poder Judicial Federal. ¿Por qué? Porque dejaron de funcionar o prestar el servicio para el que fueron creados en términos tripartitas. Lo mismo pasa con cualquier autonomía. El tiempo es cuánto y en qué momento dejan de servir. Y eso es una argumentación política que no se puede medir con precisión. Son momentos y consensos de los partidos políticos, de la sociedad, para crear o extinguir autonomías. Doctor, yo me quiero quedar con tres cosas que los organismos constitucionales autónomos trascienden, se quedan con tres principios: crear, sobrevivir y trascender. Y siempre existen en la medida que hay otro que los limita o los cuestiona. El IFT no tendrá sentido, el Instituto Federal de Telecomunicaciones no tendrá sentido de existir si al mismo tiempo no hubiera una Secretaría de Comunicación y Transporte que le está compitiendo un espacio político y administrativo. ¿Y qué tanto va a ir el IFT? Tanto como la Secretaría de Comunicación y Transporte la deje ir. ¿Y qué tanto va a ir? ¿Qué tanto va a abarcar la Secretaría de Comunicación y Transporte? Tanto como el Instituto Federal de Telecomunicaciones le permita actuar. Entonces, en este constante choque que se puede plantear de forma muy agresiva, como se planteó hace 6-7 años, o en forma muy cordial, muy institucional, hay un permanente juego de autonomías que beneficia a quienes, a los usuarios de las telecomunicaciones, o eso es lo que se pretende. Y en ese sentido, el que quede en medio, o el que se puede doler de esto, pues son las grandes compañías de telecomunicaciones que empiezan a tener dos autoridades que nos empiezan a controlar de diferente manera. ¿En beneficio de quién? De buena fe, en beneficio del usuario. Y es lo que se pretende, siempre todo en beneficio del usuario. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Le agradezco. Al contrario, gracias por invitarme a este portal que creo que tendrá mucho éxito. Buenas tardes a todos tus seguidores.